Entonces, en esta última parte del curso, lo que nosotros vamos a ver es como una introducción al análisis de mecánica computacional de fluidos, CFD, pero obviamente antes de empezar con eso, empezar con los modelos de eso, pues les voy a hacer una introducción a algunos conceptos básicos de mecánica de fluidos, pues ya que en el programa de mecatrónica, pues ese curso nos imparte, ¿no? Entonces, sí es bueno empezar a partir de unos conceptos básicos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues la mecánica de fluidos estudia el movimiento y el comportamiento de los fluidos, ¿cierto? Tanto en reposo como en movimiento. Entonces, por una parte está la estática de fluidos y por otra parte tenemos la dinámica de fluidos, ¿no? Bueno, ¿qué es un fluido? Son sustancias que fluyen cuando se les aplica fuerzas externas. Puede decir que su estructura molecular permite de que haya movimiento relativo entre las partículas que conforman un fluido, ¿cierto? Y pues el concepto de fluido parte también de la definición de los estados de la materia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y se puede decir que la palabra fluido agrupa tanto a los líquidos como a los gases, ¿no? Normalmente los líquidos se consideran incompresibles, a pesar de que pues ellos, cuando se les aplica una presión, se deforman una ligera cantidad, pero es despreciable. Y tenemos los gases, los cuales cuando se les aplica una presión, pues sufren grandes cambios de volumen, entonces se puede decir que son compresibles, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que acabamos de decir, la definición de líquidos y gases. Los líquidos son sustancias cuyas moléculas pueden cambiar de posición respecto a otras, pero están restringidas por unas fuerzas de cohesión que los mantienen, ¿no? En cambio, en los gases las partículas están, pues, las moléculas están bien separadas y no hay unas fuerzas de cohesión apreciables, por eso los gases pues tienen ese comportamiento tan particular que son bastante compresibles, ¿no? Entonces aquí tenemos pues digamos una representación de la estructura de los materiales en sus tres fases. En los sólidos las partículas están muy juntas, ¿sí? Y existen unas grandes fuerzas que mantienen unidas estas partículas. En los líquidos ya hay una mayor separación, sin embargo hay unas fuerzas de cohesión que permiten que los fluidos pues mantengan, a pesar de que tomen la forma del recipiente en el que se contienen, pero pues se puedan deformar fácilmente. Y en los gases que esas partículas estarían bastante separadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fluidos, hay que hablar de las propiedades. Entonces, cualquier cantidad que caracterice un fluido es una propiedad, ¿no? Ejemplo de ello pues son la masa, la presión, la temperatura, el volumen, la energía interna, la entropía, etc. Y dentro de esas propiedades hay unas propiedades que se llaman intensivas y otras que se llaman extensivas. Las intensivas no dependen de la masa de la sustancia y las extensivas sí dependen de la masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, propiedades intensivas está la temperatura, la presión, la energía interna, la entropía, el volumen específico. Y dentro de las propiedades extensivas estaría pues la masa, el volumen, ¿listo? O la energía total, por ejemplo, estaría dentro de las propiedades extensivas. Normalmente pues aquí hay unas reglas. Normalmente las propiedades intensivas se las denota con minúsculas y a las propiedades extensivas se las suele denotar con mayúscula, ¿no? Aunque hay algunas excepciones, pero esa sería
Bueno, entonces hablemos del concepto de densidad. Entonces, la relación que hay entre la masa y el volumen de un objeto es lo que se conoce como densidad y se lo denota con una letra ρ, ¿no? Entonces, se dice que una sustancia es más densa cuando en el mismo volumen puede albergar una cantidad más grande de materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, en cambio la densidad del acero es 7800 kilogramos por metro cúbico. Es decir que si tenemos un metro cúbico de agua, pues eso pesaría más o menos una tonelada. En cambio, si tenemos un metro cúbico de acero, pues eso pesaría 7,8 toneladas, ¿no? Más o menos. Y el recíproco o el inverso de la densidad es lo que se llama el volumen específico, que sería la relación entre el volumen y la masa, ¿no? Y el volumen específico es una propiedad intensiva. Otra cantidad que es bastante importante tenerla en cuenta, sobre todo cuando hablamos de fluidos, es lo que se llama la gravedad específica. Entonces, en vez de estar dando la densidad para cada fluido, lo que se suele dar es la gravedad específica, que es la relación entre la densidad de la sustancia comparada con la del agua. Como sabemos que la del agua a 4 grados centígrados es una densidad bien conocida, entonces podemos dar, por ejemplo, el SG sin necesidad de dar todo este dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SG del acero, yo les dije la densidad del acero son 7800 kilogramos por metro cúbico, entonces el SG del acero sería 7,8, ¿no? ¿Listo? El peso específico es el producto de la densidad por la gravedad. ¿Listo? Y tiene unidades de peso sobre volumen, o sea, por ejemplo, en el sistema internacional sería Newton por metro cúbico, ¿no? En el sistema inglés sería Newton sobre pulgada cúbica. Hay otras propiedades que son importantes para los fluidos. Por ejemplo, está el coeficiente de compresibilidad, ¿cierto? Sabemos que los líquidos se pueden suponer como incompresibles, sin embargo, pues aquí hay una propiedad que es como más objetiva para medir esa cantidad, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, esta parte de aquí, la subimos acá y bajamos este volumen, pues diríamos que el cambio de volumen que sufre una sustancia es proporcional a la presión. Y esa constante de proporcionalidad estaría dada por K, que es el coeficiente de proporcionalidad. Perdón, coeficiente de compresibilidad. También se define otra variable, que es la coeficiente de compresibilidad isotérmica, ¿cierto? Y este es el recíproco del coeficiente de compresibilidad. Bueno. También está otra cantidad, que es el coeficiente de expansión volumétrica. Nosotros sabemos que la mayor parte de las sustancias se expanden cuando se calientan o se contraen cuando se enfrían. Y esa proporcionalidad pues se mide con una constante llamada coeficiente de expansión volumétrica, ¿no? Entonces la variación del volumen con la temperatura está dada por ese coeficiente de expansión volumétrica, cuando es a presión constante, ¿no? Algo bien importante en fluidos, que lo vamos a mirar pues, cuando se trate de fluidos y cuando se trate de análisis de CFD, es importante tener bien en cuenta esta propiedad, y es lo que se llama la viscosidad, ¿no? Entonces la viscosidad, digamos, en grandes rasgos, es una cantidad que mide la capacidad que tiene un fluido para fluir fácilmente. Y entonces podríamos mirar, por ejemplo,
Si comparamos el aceite y el agua, pues el agua fluye más fácilmente, el aceite se tarda como más y le cuesta más trabajo fluir, ¿sí? Y entonces eso se debe a la viscosidad. Pero la viscosidad, pues se puede definir de una forma matemática un poco más, no se puede decir eso, más objetiva, pero ahorita les muestro cuál es la definición matemática. Entonces podemos mirar aquí, por ejemplo, en esta gráfica que la viscosidad pues no es una constante, sino que depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, precisamente en los vehículos o en los motores se agrega unos aceites que son bastante viscosos, ¿cierto? Sin embargo, cuando los motores empiezan a funcionar a altas temperaturas, esos aceites ya se vuelven un poco menos viscosos, ¿no? Y eso es porque la viscosidad cambia con la temperatura. A diferencia, aquí podemos ver una cosa, y es que en los gases pasa lo contrario. También hay un cambio de la viscosidad con la temperatura, pero en vez de disminuir, aumenta, ¿no? En los líquidos, la viscosidad disminuye con la temperatura, en los gases aumenta. Bueno, aquí podemos ver, no se mira muy bien, pero es una gráfica de viscosidad de diferentes sustancias como función de la temperatura. Y algo que no les he dicho todavía, la viscosidad se la denota con la letra griega μ y tiene unidades de Newton por segundo sobre el metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, los aceites tienen grande viscosidad, a medida que va aumentando la temperatura, pues se va disminuyendo. Por acá tenemos aceites, glicerina, queroseno, bueno, el aire estaría por acá abajo, y por aquí tendríamos, a ver, no sé si está por aquí el agua, no se la ve, ¿no? Bueno, aquí está la gasolina, tiene una viscosidad bastante baja, pues comparada con los aceites, ¿no? Bueno, entonces ya desde el punto de vista matemático, pues la viscosidad ya tiene una definición un poco diferente, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, si tenemos aquí una superficie, una placa fija, y acá tenemos una placa móvil, y le aplicamos una fuerza, entonces aquí las capas del fluido se van a empezar a deformar, ¿cierto? La que está en contacto con la capa móvil, pues se va a deformar a una velocidad diferente que la que está en la parte de abajo, la capa del fluido que está tocando la superficie fija, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a surgir es un gradiente de velocidad, que se lo puede definir como la velocidad sobre la longitud, y entonces se puede decir, los que hicieron los primeros experimentos con esta configuración, pues identificaron que para algunos fluidos, o la mayoría de fluidos, el esfuerzo que aplicaban aquí, o la fuerza por unidad de área que aplicaban aquí en la placa móvil, era proporcional a la tasa de deformación, o a ese gradiente, en la parte de acá abajo. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se llama la viscosidad, ¿no? Y a los fluidos que siguen esta ley se les llaman fluidos newtonianos, que son los más comunes, por ejemplo, el agua, el aire, el alcohol, el queroseno, el benceno, los aceites, etcétera, ¿no? Y aquí aparece, pues entonces, esta es la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, ¿no? Está este μ que aparece aquí en la ecuación y tiene unidades de newton metro sobre newton segundo sobre metro cuadrado, lo que algunas veces se suele llamar como un Poise, ¿no? Bueno, perdón, aquí el Poise es igual a 0.1 pascales por segundo, ¿no? O sea que esta, digamos, newton segundo sobre metro cuadrado sería el equivalente a 0.1, perdón, 0.1 Poise sería igual
a 0.1 pascales por segundo, ¿no? Bueno, entonces aquí aparece una gráfica del esfuerzo cortante versus la tasa de deformación y se puede ver, por ejemplo, aquí que esta pendiente es más grande para el aceite que para el agua y que para el aire. Eso quiere decir que la viscosidad del aceite es más grande que la del agua y que la del aire. Y asimismo que la viscosidad del agua es mayor que la del aire, ¿no? Entonces, digamos que análogamente como en los sólidos, el módulo de elasticidad del material mide la relación entre el esfuerzo y la deformación. Acá, y es una constante que depende de cada material, acá en los fluidos también hay una constante que mide la relación entre el esfuerzo y la tasa de deformación, ¿no? Bueno, hay otras medidas de viscosidad, por ejemplo, aquí aparece la viscosidad cinemática y es la relación entre la viscosidad absoluta sobre la densidad de la sustancia, ¿no? Y se suele medir en metro cuadrado sobre segundo o en stocks. Un stock es igual a un centímetro sobre segundo, centímetro cuadrado sobre segundo, ¿no? Bueno, entonces resulta que, como les decía, esa ecuación que les mostré, donde existe esa proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación, pues eso se cumple para fluidos newtonianos. Hay algunos fluidos que no son newtonianos y donde esa relación pues va cambiando, entonces esos fluidos pues ya tienen un comportamiento un poco diferente, ¿no? Bueno, no vamos a pues tampoco a entrar en muchos detalles acerca de eso, pero por ejemplo, hay unos fluidos que ofrecen resistencia dependiendo de la tasa de deformación. Ahí están, por ejemplo, eh, algunos, la pasta dental y otros fluidos de ese tipo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de fluidos también es importante hablar de lo que se llama la presión. La presión normalmente la definimos como la relación entre la fuerza sobre el área donde actúa, ¿no? Y en el sistema internacional de unidades, pues la unidad que se utiliza para medir la presión es el pascal, ¿no? Que equivale a un newton sobre metro cuadrado. En el sistema inglés, esa presión se la mide en PSI y equivale a una libra sobre una pulgada cuadrada, ¿no? Aquí hay otras unidades de presión y algunas equivalencias, por ejemplo, eh, es muy común encontrar lo que es una atmósfera. Entonces, una atmósfera se define como la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre eh, a nivel del mar, ¿no? Y equivale a 700 milímetros de mercurio, 101.325 pascales o 14.696 psi. Hay otras unidades como el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado o el bar, ¿no? Se puede decir que más o menos el bar es aproximadamente igual a una atmósfera, casi lo mismo, ¿no? Y para medir esa presión, sobre todo la presión atmosférica, pues se suele utilizar lo que son barómetros, ¿no? Bueno, entonces la presión se la puede medir, se la puede definir con relación a diferentes niveles. Se puede decir que la presión absoluta está definida con base en el vacío, o sea, el origen es el vacío, ¿cierto? Sin embargo, la presión manométrica tiene un punto de referencia diferente y es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, aquí se puede sacar esta tabla, digamos, estas relaciones. Entonces, la presión manométrica sería igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Entonces, aquí podemos mirarlo un poco más claramente. Si esta es la presión cero, lo que se mida con respecto a esta presión es la presión absoluta, ¿cierto?
En cambio, lo que se mida con respecto a la presión atmosférica es lo que se llama la presión manométrica. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en los líquidos, pues se sabe que la presión va cambiando a medida que cambia la profundidad, ¿no? Entonces, pues no se puede ver aquí muy claramente, pero digamos que aquí si suponemos que si estamos midiendo la presión eh, sobre un nivel de, sobre el nivel del agua o nivel de algún recipiente, se puede decir que aquí la presión es cero o presión manométrica cero, ¿cierto? A medida que vamos bajando, pues vamos a encontrar que hay una presión mucho más grande, ¿no? Y que esa presión pues va cambiando con la profundidad y que se la puede encontrar a través de esta relación, ¿no? O sea, el cambio de presión entre un punto eh, entre un punto P1 y P2 estaría dado por esta relación. En el caso de que haya unos cambios bastante grandes en altura, pues se puede encontrar la diferencia de presión utilizando esta expresión, ¿no? Lo cual sería de pronto aplicable para el aire. Entonces a veces es innecesario encontrar la diferencia de presión entre grandes cambios de altura. Sabemos que pues, el aire como no pesa mucho, entonces pues no hay cambios significativos con alturas pequeñas, pero cuando hay cambios de altura bastante grandes, pues hay que utilizar una expresión como esta. Algo importante de la presión es que la presión, pues, en los cursos de mecánica de fluidos se demuestra que la presión actúa perpendicularmente sobre el área, ¿no? Donde está en contacto con el fluido, ¿sí? Y que es igual en todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mirar, si tenemos aquí un recipiente acá abajo con unas formas diferentes, todos los puntos que están al mismo nivel tienen la misma presión. No importa si esta superficie está inclinada, si es horizontal, lo que sea, todos esos puntos tienen la misma presión, están sometidos a la misma presión. ¿Listo? Y con base en ese principio, pues existen algunos aparatos que aprovechan ese principio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un recipiente con un fluido, con un líquido. Sabemos que la presión que tiene el fluido en este punto se transmite por igual acá, a este punto de acá, ¿cierto? Y sabemos que pues la fuerza es igual al producto de el área por la presión. Entonces, como las presiones son iguales, ¿cierto? Como P1 y P2 serían iguales, se puede sacar aquí esta relación y entonces lo que se puede, si se tiene aquí un pistoncito pequeño y un pistón grande, se puede multiplicar con este sistema, se puede multiplicar la fuerza, ¿no? Bueno, la presión, pues hay varios dispositivos que sirven para medirla, ¿no? Sobre todo en líquidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para los líquidos, lo que se suele aprovechar es de líquidos pesados como el mercurio, ¿cierto? Y sabemos que pues en un mismo fluido, cuando hay una diferencia de alturas, pues esos dos puntos tienen que tener una diferencia de presión. Y ese principio se lo ha utilizado pues para medir presiones en diferentes sustancias, por ejemplo aquí en un gas, ¿no? Entonces la presión, en este caso la presión en este punto 2 sería igual a la presión atmosférica más el peso de esta columna de mercurio, que sería H por densidad y por gravedad. Aquí tengo un ejemplo.
Entonces nos dicen que hallemos la presión en el punto A. Entonces, ¿cómo haríamos ese ejercicio ahí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Voy a tratar de hacerlo acá. Bueno. Bueno, voy a hacerlo aquí. Entonces, pregunta, muchachos, ¿qué punto tiene mayor presión, el punto 1 o el punto 2? 2. Punto 2, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir aquí, mire, presión 2 menos presión 1 va a ser igual ¿a qué sería igual? A ρ, el ρ del fluido, en este caso sería del mercurio, por G y por H. O sea, esto sería igual a ¿qué? El ρ del mercurio, ¿cuánto vale? Nos dan el SG, que es 13.54, o sea que sería ¿cuánto? Sería 13.540, son kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por el H. ¿Cuánto vale el H? 0.5 metros, ¿no? Metros. ¿Eso cuánto nos da? Eso me da por acá 66.413.7. ¿Qué unidades son estas? Aquí tenemos metro por metro cuadrado, y acá abajo tenemos metro cúbico. Ahí me quedaría kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y esto es equivalente a newton sobre metro cuadrado, ¿no? O sea, pascales. ¿Cierto? Bueno, tendríamos con esto la presión, la diferencia de presión entre P2 y P1. ¿Cuánto vale la presión en 1? Es la presión atmosférica, ¿no? O sea que nosotros podríamos decir que P2, de aquí de esta ecuación que acabamos de, sería igual a 66.413.7 newton sobre metro cuadrado, más P1, que sería P atmosférica. Eso en el caso de que quisiéramos dar la presión absoluta. Si simplemente queremos dar la presión manométrica, entonces aquí sería igual esto. Entonces, si quisiéramos simplemente dar la presión manométrica, entonces le quitaríamos este término de aquí, y esa sería la presión manométrica. ¿Listo? Bueno, estamos en este punto. ¿Qué pasa con los puntos 2 y 3? Pues como pertenecen al mismo fluido, mercurio, y están al mismo nivel, lo que concluimos es que el
la presión en 3 es igual a la presión en 2. ¿Cierto? Y finalmente vamos a relacionar la presión en 3 con la presión en A. ¿Cómo sería esa relación? Entonces diríamos presión en 3 menos presión en A tiene que ser igual a esto mismo que está acá, ¿cierto? Solo que pues ya no estamos hablando de mercurio, aquí estaríamos hablando de agua. Y entonces eso sería igual a ¿qué? Eso sería igual a la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por gravedad, de 0.81 metros segundo cuadrado, y por altura, ¿no? En este caso la diferencia de altura entre el punto 3 y el punto A sería 0.5 más 0.2 sería 0.7. 0.7 metros, y eso sería igual entonces a 6.867. 6.867 pascales. Pues una pregunta. Ajá. ¿Cómo le hace para saber ahí cuál resta aquí? O sea, porque es P3 menos PA y no al revés. Ah, ya. Es que se acuerdan que al principio les hice una pregunta. Por ejemplo, ¿dónde hay mayor presión? ¿En el punto 2 o en el punto 1? Y ustedes me dijeron en el punto 2. Y Sí, acá haríamos lo mismo. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el punto 3 o en el punto A? sí, en el En el, 3. en Estamos el abajo. punto 3. Entonces, por eso es que aquí pongo P3 menos PA. Ah, listo, ya. ¿Listo? Bueno, entonces ya saqué esta relación aquí. Finalmente, entonces, ¿cuánto valdría la presión en A? Ya tengo la presión en 3. Entonces, la presión en A sería igual a ¿qué? Este PA pasa al otro lado y esto que estaba acá lo paso acá. Entonces, sería igual a P3 menos 6.867 pascales. O sea, que esto sería igual a 66.413 menos 6.867. Entonces eso sería 66.413 menos 6.867. 59.546 pascales. Entonces, de esa forma es como funcionan los manómetros, ¿no? Y está este ejemplo. ¿Listo? Profe, ¿no es una suma eso? ¿Cómo? ¿No sería una suma? Cuando el... A ver, espérate. Yo lo despejé de aquí, ¿no? P3 menos PA. A ver. Este PA pasa al otro lado, ¿cierto? Está negativo, pasa al otro lado. Ah, Y no, este sí. valor que está aquí pasa al otro lado negativo. Entonces está bien, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí sí, está tiene razón. claro? Bueno, listo. Bueno, entonces ese es un ejemplo de cómo se mide presión con manómetros, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la cinemática de los fluidos. Entonces, para la cinemática, pues como en los cuerpos rígidos, es la ciencia que estudia el movimiento, en este caso de los fluidos, sin importar las fuerzas que actúan sobre ellos, ¿no? Y para describir ese movimiento, pues se han utilizado dos aproximaciones a lo largo de la historia. La descripción lagrangiana, planteada por el matemático Lagrange, y la descripción euleriana, que también la planteó el otro físico, matemático y filósofo, bueno, perdón, astrónomo, Euler, ¿no? Entonces, en la descripción lagrangiana, ¿qué es lo que pasa? Se, se sigue el movimiento de una partícula de fluido
con base a un sistema de referencia y a lo largo del tiempo. Eso es lo que se hace con la descripción lagrangiana. Con la descripción euleriana, lo que se hace es que se define una zona en el espacio, un volumen, y se mira cómo van cambiando las velocidades o las variables de campo en esa zona del espacio. Esa es la descripción euleriana. Entonces, en la descripción euleriana aparece la definición de un campo de presión, de velocidad y de aceleración, porque en ese volumen del espacio se empieza a estudiar cómo van cambiando esas variables, ¿no? A medida que el fluido va atravesando esa zona del espacio. Entonces, normalmente el campo de velocidad, bajo la descripción lagrangiana, se define como, en términos de los desplazamientos v y w, ¿sí? Y esos desplazamientos u, v y w, pues dependen de las coordenadas x, y, z y del tiempo, ¿no? Bueno, ustedes saben que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si conocemos la velocidad y la derivamos con respecto al tiempo, pues hallaríamos lo que es la aceleración de esa partícula, ¿no? Y si después esta aceleración la multiplicamos por la masa, pues podríamos aplicar la segunda ley de Newton y encontrar la fuerza que está actuando sobre esa partícula. ¿Listo? Entonces aquí si tenemos aquí la velocidad de la partícula y la derivamos y aplicamos la regla de la cadena, pues entonces aquí encontraríamos esta expresión de la aceleración, ¿cierto? Y pues si esto se simplifica, esto nos quedaría de esta forma, ¿no? O sea, la aceleración de la partícula depende de u, v y w, y cada componente de esas está multiplicado por el gradiente de velocidad con respecto a cada coordenada, más un componente que depende del tiempo, ¿no? Entonces se dice que esta es la componente de la aceleración convectiva, porque depende de la posición, y esta es la componente de aceleración local que depende del tiempo, ¿no? Entonces nosotros en algún momento cuando hicimos los análisis térmicos mirábamos que hay algunas veces donde el sistema alcanza un equilibrio, ya donde hay un sistema, donde hay unas condiciones estacionarias, donde ya no hay cambios con el tiempo. Entonces cuando hay cuando el flujo es estacionario, pues esta componente ya no dependería del tiempo, entonces esta componente ya no aparecería, ¿no? Simplemente habría variación de la velocidad con respecto a la posición. Y pues de aquí, de este ejercicio que se hizo aquí, que se lo muestra aquí, pues se puede generalizar, digamos, ya esta definición, no solo para la velocidad, no solo para encontrar el cambio de velocidad, sino para encontrar el cambio de cualquier variable. Y aparece aquí un concepto que es el de derivada material. Entonces, cuando se quiera derivar cualquier propiedad con respecto al tiempo para un fluido, simplemente se aplica esta fórmula, ¿no? Y aquí se reemplaza la propiedad que sea de interés, que puede ser presión u otra propiedad, ¿no? Energía, por ejemplo. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, con ese concepto de derivada material, pues aquí aparece el concepto de aceleración material, derivada material de la presión, derivada material de la temperatura, ¿no? Que es aplicar esta misma definición, pero a otras variables. Bueno, cuando se estudia la cinemática de los fluidos, pues es importante, digamos, hacer un registro de cómo se va cambiando la velocidad y la posición del fluido a medida que se va moviendo, ¿no? sobre un espacio. Entonces, aparece aquí el concepto de lo que se llama línea de corriente. La línea de corriente es aquella línea que se forma cuando se tiene en cuenta eh, todas las tangentes. Sabemos que la velocidad
instantánea que toma un fluido, pues va cambiando, ¿cierto? Va cambiando la dirección. Entonces, cuando tenemos en cuenta una curva que es tangente al vector velocidad en todos los puntos, pues aparece, en los que se mueve un fluido, aparece lo que se llama una línea de corriente, ¿sí? También aparece el concepto de lo que es tubo de corriente, y es cuando se agrupan esas líneas de corriente. Entonces aparece aquí, esa agrupación es lo que se forma un tubo de corriente, ¿no? Y entonces el fluido debe moverse dentro del tubo de corriente, porque como no tiene componentes de velocidad fuera de ese tubo o perpendicular a ese tubo, entonces tiene que moverse dentro de ese tubo de corriente, ¿no? Otro tipo de línea que es importante también es el concepto de línea de trayectoria. Entonces, cuando se hace el seguimiento de una partícula del fluido a lo largo de todo su movimiento, esa línea imaginaria que se va formando cuando se va con ese movimiento es lo que se llama una línea de trayectoria, ¿no? Y también aparece otro concepto que es el de líneas de traza. Entonces, se dice que una línea de traza es el lugar geométrico de las partículas de fluido que han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el flujo. Noten aquí lo siguiente, que cuando el flujo está en estado estacionario, la línea de traza, la línea de corriente y la línea de trayectoria son las mismas, ¿no? Entonces, normalmente esas líneas de traza pues se las utiliza en el estudio de experimentos de mecánica de fluidos o de hidrodinámica o aerodinámica. Entonces, por aquí, por ejemplo, se tiene un objeto, aquí se tiene un túnel de viento, y entonces se agrega algún tinte, por ejemplo, un gas oscuro, y entonces se va haciendo el seguimiento de cómo se va moviendo ese fluido a medida que va pasando, atravesando ese objeto, ¿no? Entonces ahí aparecen lo que son las líneas de traza, y sirve para hacer estudios de cómo se comporta el patrón de flujo, cómo es el patrón de flujo cuando pasa por un objeto, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante cuando se estudian fluidos es la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo se la obtiene? Entonces, si hacemos un análisis de la aceleración en estado estacionario, es decir, con la componente que depende del tiempo no la tenemos en cuenta, estas serían las componentes de aceleración de acuerdo a lo que les presenté antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede demostrar que la aceleración está relacionada con el gradiente de presión a través de estas ecuaciones. Entonces se puede sacar de aquí la aceleración en X como función del gradiente de presión con respecto a Y, etc. Y si eso se lo agrupa y se suma, entonces pues aquí tendría las componentes de presión por una parte, por otra parte tendría acá las componentes de aceleración, y esto sumado y agrupado, por una parte nos daría esto. Sabemos que U, V y W al cuadrado, pues eso es la velocidad al cuadrado del fluido. Y si esto que está acá se lo pasa al otro lado, nos daría que esta cantidad es igual a 0. Y eso se cumple para cualquier punto a lo largo de una línea de movimiento de un fluido, ¿cierto? Entonces de aquí sale una ecuación que es bastante chévere, que es la ecuación de Bernoulli, que es esta, que dice que entre dos puntos cualquiera a lo largo de un fluido, esta relación de aquí se conserva, ¿no? O también esto. En pocas palabras, la energía que tenía el fluido en un punto 1, dada por una energía cinética, una energía de presión y una energía gravitacional, en un punto se tiene que conservar cuando se llega a otro punto. Ahora, esta ecuación tiene unas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación no tiene en cuenta las pérdidas que hay
de energía a lo largo del flujo. Entonces, cuando se tienen que considerar las pérdidas, pues se le puede agregar a esta ecuación otro término, ¿no? Pero es una ecuación bastante útil y ayuda a entender varios fenómenos dentro de los fluidos, ¿no? Uno de los fenómenos más conocidos de las aplicaciones de Bernoulli, por ejemplo, es el efecto ala, ¿no? Entonces, si esta es el ala de un avión, o sea, viendo la sección transversal del ala de un avión, ¿cierto? Entonces, si el fluido si viene por aquí un fluido que puede ser aire, por ejemplo, que viene por aquí a una velocidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llega y se encuentra con el ala? Entonces, pues que unas partículas de fluido van a tener que tomar esa trayectoria por acá, ¿cierto? Mientras otras van a tener que llegar y moverse por acá. Entonces, ¿qué creen que pasa con las partículas que estaban en la parte de arriba? Que se les toca moverse por la parte de arriba. Como tiene que haber continuidad, ¿cierto? Eso quiere decir que, pues como el fluido que entra por esta zona, que atraviesa esta zona, tiene que salir por acá. Entonces, como venían a una misma velocidad, pero a este fluido de acá le toca recorrer un espacio más grande, pues lo que pasa es que tiene que acelerarse. El fluido aquí tiene que aumentar la velocidad. En cambio, el fluido que venía acá, pues sigue con la misma velocidad que venía acá. Digamos esta, y acá, esta sería una velocidad 2. Entonces, ¿qué pasa con...? Entonces, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, que es esta, ¿qué creen que le pasa o qué le pasa al fluido acá arriba? Si nosotros aplicamos Bernoulli, digamos, entre este punto 1 y este punto 2, ¿qué le pasa al fluido aquí? Como se aceleró, tuvo que acelerarse para poder recorrer un mayor espacio en menor tiempo. Entonces la velocidad en este punto de acá es más grande, ¿cierto? O sea, V2 es mayor que V1. Pero como se tiene que conservar esta cantidad, además que aquí no hay un cambio gravitacional, no hay un cambio de altura, o sea que esta diferencia no existe. Entonces, ¿qué pasa con la presión en 2? ¿Cómo tiene que ser la presión en 2 comparada con la presión en 1? Esta cantidad aumentó respecto a esta. Entonces resulta que la presión en 2, para que eso se conserve, tiene que ser menor que la presión en 1. Y a este efecto que ocurre aquí es lo que se le conoce como el efecto ala. Entonces aquí, donde el fluido se acelera, donde aumenta la velocidad, la presión disminuye, y eso quiere decir que si yo tengo aquí una presión 1 y acá tengo una presión 2, como esta presión 2 por la ecuación de Bernoulli es menor, entonces aquí tengo sustentación, ¿no? Y es de esa forma como se obtiene la sustentación en un ala, ¿no? Debido a esta ecuación. Bueno, la ecuación de Bernoulli tiene otras aplicaciones. Otra aplicación tiene muchísimas aplicaciones, mejor dicho. Otra aplicación es lo que se conoce como el efecto Venturi, ¿no? Bueno, el efecto Venturi. Entonces, ¿cuál es el efecto Venturi? Pues también aquí, si por aquí viene un fluido con una velocidad 1, ¿cierto? Llega aquí, encuentra un tubo, se estrecha, aquí tiene una velocidad 2. Entonces, aquí, pues, tiene que el mismo material atravesar digamos, este espacio en un menor tiempo, porque ahora tiene una menor sección el tubo. V2 es mayor que V1. Y
Entonces, por la ecuación de Bernoulli, P2 tiene que ser menor que P1. Entonces, si ponemos aquí un tubito en el Venturi, ponemos ahí un tubito en el Venturi, pues es posible con este sistema hacer succión, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer succión, podemos utilizar un tubo Venturi para hacer eso. Esas serían algunas de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Bueno, sigamos, ¿no? Noten que en la ecuación de Bernoulli, pues yo lo dije muy ligeramente, a veces se suele decir que esta es la presión total del fluido y estaría dada por una presión dinámica, aquí aparece la velocidad, por una presión estática, ¿cierto? Dada por la presión, y por una presión hidrostática o gravitatoria, y la suma de esas componentes sería la presión total del fluido. Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta cuando se habla de fluidos es lo que se llama la tasa de flujo. Entonces, es importante saber en esos... Si tenemos un tubo, por ejemplo, y tenemos un tubo, y por aquí está moviéndose un fluido, pues nos interesa saber cuánto fluido está atravesando esta sección, ¿no? Entonces ahí aparecen varias definiciones. Por ejemplo, aparece la definición de caudal. El caudal, o Q, se define como el producto de la velocidad por el área que atraviesa. ¿Cierto? Si el fluido se está moviendo a una velocidad y esto está atravesando un área, se dice que el caudal es el producto de la velocidad por el área. Esto está dado en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces es bastante común que cuando hablemos de un fluido que está circulando por una tubería que se hable de caudal, ¿no? También se puede hablar de flujo en peso. Entonces, si ese caudal lo multiplicamos por el peso específico del fluido, entonces ya tendríamos peso por unidad de tiempo, y si ese caudal lo multiplicamos por densidad, pues tendríamos flujo másico, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Aquí estaría la definición, y aquí estarían las unidades en las que se suele manejar esos flujos. Y otra cosa importante cuando se habla de flujos es lo que se llama la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estábamos hablando de un Venturi, tenemos uno, tengo un fluido que se está moviendo por aquí, esto lo voy a sacar mejor acá. Entonces, digamos, aquí tengo un punto 1, punto 2, ¿cierto? ¿Cuál sería el caudal en el punto 1? Pues sería la velocidad en el punto 1 por el área en el punto 1, ¿cierto? De la definición de caudal, esa sería. ¿Cuál sería el caudal en el punto 2? Pues sería la velocidad en el punto 2 por el área en el punto 2. Entonces, hay un principio que es el principio de conservación de masa, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, ¿cierto? Y la masa que atraviesa esta área aquí, pues tiene que ser la misma masa que llega acá. Eso quiere decir que este caudal Q1 tiene que ser igual al mismo caudal Q2, y entonces aquí, bueno, vamos más allá, M1, la masa del 1 tiene que ser igual a la masa 2, entonces M1 sería
Esto multiplicado por la densidad, ¿no? Uno. Y M2 sería esto multiplicado por la densidad 2. Por la densidad 2. Si tenemos un fluido donde la densidad no cambia, entonces a estos de aquí les podríamos cancelar y entonces tendríamos que se cumpliría que B1 por A1 sería igual a B2 por A2 cuando la densidad no cambia. ¿Sí? Y eso, ¿para qué nos sirve? Pues entonces, con esta ecuación que tenemos aquí, a veces, si tenemos la velocidad y el área aquí, y acá tenemos el área, podemos calcular la velocidad acá, ¿no? Para eso nos sirve la ecuación de continuidad. O para decir que los caudales son iguales. Bueno, otro aspecto importante cuando se habla de fluidos, sobre todo cuando hay fluidos que van moviéndose sobre un tubo, una tubería, es que a veces los fluidos pueden desarrollarse de diferentes formas. Aquí miramos, por ejemplo, estas líneas de flujo que son como paralelas, el fluido se va moviendo en capas que van deslizando una sobre otra. Y este tipo de patrón de flujo se le llama flujo laminar. En cambio, también ocurre que puede haber un flujo desordenado donde las partículas van rotando y van tomando trayectorias que no son lineales, y esto se le llama un patrón de flujo turbulento. ¿Cómo se hace o cómo hicieron los investigadores para diferenciar estos dos tipos de flujos y para caracterizarlos? Entonces, en las investigaciones se encontró que había un número importante, un número adimensional llamado el número de Reynolds. Ese número de Reynolds está dado por esta expresión: velocidad por longitud característica sobre viscosidad cinemática, o equivalentemente por velocidad, longitud característica sobre viscosidad absoluta. Entonces resulta que cuando en un patrón de flujo uno calcula este número, entonces si el Reynolds está por debajo de 2300, se tiene un flujo laminar. Si el Reynolds está entre 2300 y 4000, se tiene un régimen de transición, o sea que puede ser laminar y turbulento combinado, y si el Reynolds es mayor que 4000, se tiene un flujo turbulento, ¿no? Entonces es importante saber ese tipo de patrones de flujo porque en los problemas de CFD va a ser importante conocer ese comportamiento, ¿no? Y cuando hay flujo turbulento, pues entonces normalmente como que el fluido se mezcla más y cuando aunado al flujo hay un proceso de transferencia de calor, por ejemplo, entonces va a ser diferente la transferencia de calor que se dé con un flujo laminar a la que se dé con un flujo turbulento.